Buenas noches. Quiero agradecer al Centro Pedagógico y Cultural Simón y Patiño por la invitación a las conferencias sobre literatura y educación. He titulado la mía Poesía y Educación, Didácticas y Métodos Innovadores. Quiero compartirles algunas estrategias de animación a la lectura y la escritura creativa que se han sistematizado en el libro Jugar la Poesía. Voy a comenzar con la primera parte que titula Es un juego, ¿verdad? Y lleva un epígrafe del libro Mary Poppins. Cuando ella está jugando con Jane o por ordenar la habitación y Mary Poppins dice, ¿empezamos? Y Jane responde, es un juego, ¿verdad, Mary Poppins? Depende de cómo se mire. Cada tarea tiene algo de divertido. Si lo descubres, ¡zas! El trabajo será un juego. Y si se divierten, mejor lo harán. El ser feliz es un truco al fin. La pregunta es un juego, ¿verdad? Tomada, como hemos dicho, del libro Mary Poppins, nos recuerda en algo a la propuesta de María Montessori. En la película, la niñera que llega con el viento responde, depende de cómo se mire, cada tarea tiene algo de divertido. En la escuela, el colegio y algunos centros educativos, la lectura y la escritura suelen ser actividades serias, de mucha concentración, pasividad e incluso aburrimiento. Si bien en algunos establecimientos se presenta la hora del cuento o el día del libro como momentos de lectura más libre y de esparcimiento, estas actividades divertidas no son tan comunes ni cotidianas, menos aún actividades de carácter lúdico. La lectura suele ser algo más estructurado, así como la escritura, por lo que es difícil descubrir ese algo divertido para que el trabajo con el lenguaje torne en juego y diversión sin convertirse en chacota. Es justamente en esta charla y en mi experiencia de más de 15 años como profesora y facilitadora de talleres de poesía y ludotecas de palabras que quiero compartirles. Como había dicho al principio, estrategias, dinámicas y juegos de animación diversos de fomento a la lectura y escritura creativa. Para mí, la poesía es como respirar, así que no puedo separarla de esta y casi de ninguna de otras propuestas que haya trabajado en estos años. Comprendo que la poesía muchas veces aleja o confunde a las personas, pero pronto verán lo entretenido y sencillo que es trabajar con ella. Además, la poesía es solo una de tantas excusas para trabajar con el lenguaje. Se pueden utilizar cuentos, fragmentos de novelas, oraciones, artículos científicos. Todo depende de tu creatividad, tus ganas y, como dice Mary Poppins, de tu perspectiva, es decir, de cómo lo mires. Si miras la poesía como un juego, en eso se convertirá y luego también podrá devenir en aprendizajes. Es importante resaltar que al hablar de juego, al hablar de diversión, hablamos de ludificación. Una de las características más importantes de esta palabra es la seriedad. Cualquier juego, el fútbol, el ajedrez, el tres en raya, el pesca-pesca, etc., tienen reglas y quien las incumpla puede ser penalizado. Cuando juguemos a leer y a escribir ocurrirá lo mismo. Existirán normas para poder jugar y entonces aprender y recrearnos. Leer y escribir son actividades y actos muy serios y muy importantes, pero pueden y deben ser también lúdicos y placenteros, satisfactorios y gratos, sobre todo para aquellos quienes están en proceso de adquisición de ambas competencias y habilidades, de la competencia literaria.
conociendo tanto la morfosintaxis como la semántica de una lengua. Para lograrlo, necesitamos mediadores, pedagogas, maestros, madres, padres, hermanas y tíos. Es todo un proceso que requiere, por ejemplo, también de cuentacuentos, teatreras, clowns, narradores y poetas. Todo aquel que se dedique a fomentar el gusto y el amor por la lectura, también de la escritura. Pero ante todo, necesitamos también de instituciones y de un Estado al servicio del lector, del elector, como dice Claudia Vaca y como yo propuse también hace tiempo, para formar una sociedad libre y justa, a partir de sujetos capaces de elegir y decidir en libertad. En el tiempo de creación de esta metodología, investigué mucho, aprendí bastante, creé considerablemente, imité otro poco, adapté otro tanto de muchísimas corrientes, escuelas, autores que admiro, descubrí otros a quienes desconocía por completo e incluso llegué a conocer personalmente. Así que la metodología que voy a presentar debe desde el dadaísmo, pasa por el surrealismo, el grupo Oulipo, Gianni Rodari, Ramón Gómez de la Serna, Vicente Huidobro, Michel Petit, Carlos Bousoño, María Dolores Valdés, Silvia Puentes de Ollenard, etc. También conocimientos y saberes de la tradición y la cultura popular. La poesía constituye en sí misma una excelente herramienta pedagógica. Primero, por su carácter lúdico. Su lenguaje es libre y divertido. Además, la poesía es un bien, es un valor cultural y educativo. Y citando a Johann Huizinga, él anotó en su reconocido libro Homo Ludens pautas sobre su carácter lúdico, sobre todo en su forma de construcción colectiva o compartida. Voy a citar. Huizinga dice: la rima, el paralelismo de la frase, el dístico, tienen su sentido solo en las figuras lúdicas, atemporales de golpe y contragolpe, elevación y descenso, pregunta y respuesta, enigma y solución. Se hallan en su origen inseparablemente vinculadas con los principios del canto, de la música, de la danza y todos imbrincados en la primitivísima función del juego. Vamos a ver entonces cómo la poesía está absolutamente vinculada al juego y de allí cómo se conecta también tan fácilmente a la educación y a la ludificación. La poesía es rítmica y musical, por lo tanto es atractiva y motivadora para los lectores y los participantes y los estudiantes. Nos habla de temas universales o muy particulares que despiertan nuestras emociones y pensamientos individuales y colectivos. Es una experiencia de conocimiento a través de la cual exploramos distintos aspectos de la vida, por ejemplo, el amor, la soledad y la muerte. Cada poema nos permite apreciar una manera muy particular de percibir el mundo. Silvia Puentes de Ollenard propone que desde niños jugamos con el lenguaje, en el sentido de recrear, explorar y jugar con las palabras. Es el lenguaje lleno de asombro y posibilidades que nos llega a través de nuevas asociaciones, sonidos inesperados y repeticiones divertidas. El niño forma y deforma el lenguaje desde que comienza a hablar, el balbuceo. Es por ello que en la infancia el juego y la poesía se encuentran. Recordemos las nanas, las retahílas, las canciones de cuna. La poesía está allí desde que nacemos, desde las primeras canciones que nos canta nuestra madre, incluso cuando estamos en el vientre. Utilizamos entonces la poesía como una herramienta que permite fortalecer habilidades como la comunicación,
la asociación, la expresión oral, el vocabulario y la comprensión de la lectura, la expresión lingüística, la interpretación subjetiva y también la producción de textos, ya en el aula. También estimula los sentidos, favorece la percepción del ritmo, las pausas, el tono y la textura de las palabras. Ayuda a enriquecer el lenguaje, la memoria, la atención y las relaciones espaciotemporales. La poesía desarrolla la creatividad, despierta la imaginación del que la percibe. Desarrolla, como dijimos, la competencia literaria, la fluidez, la fantasía, la capacidad de cambio, la anticipación y el sentido estético. Huizinga también explica sobre el carácter lúdico del lenguaje poético y del lenguaje figurado, que se halla tan a las claras que apenas si es necesario reforzarlo con muchos razonamientos o ilustrarlo con muchos ejemplos, teniendo en cuenta el valor esencial que la práctica de la poesía ofrece para la cultura arcaica. Nada tiene de extraño que en ella la técnica del arte poético se eleve al más alto grado de rigor y refinamiento. Se trata de un código bien circunscrito de reglas de juego que componen un sistema estricto de validez forzosa, pero con infinitas posibilidades de variación. Queremos decir que al tener reglas es mucho más simple seguir una didáctica, una estructura, un desarrollo claro y comprensible. El juego no es caos, no es desorden, no es chacota. Se transforma en consignas claras, comprensibles y aprehensibles que permiten a los participantes introducirse en el mundo de la lectura, la escritura, la poesía, las letras, los autores, etc. Estos códigos bien circunscritos son justamente los que permiten la interacción entre mediadores, estudiantes o los participantes y sus pares. También van a permitir la introyección de los conceptos literarios, la afloración de la creatividad y el nacimiento o evolución del gusto por la lectura y la escritura. Por otro lado, las infinitas posibilidades de variación a las que se refiere Huizinga de la poesía son justamente lo que planteamos. La poesía se recrea constantemente, es decir, lleva en sí la esencia misma del juego, la recreación y la recreación con guión. Como hemos y continuaremos enfatizando, un dominó, tal cual lo conocemos y todos hemos jugado, puede convertirse en un dominó de poesía y cambiar su objetivo, así como una carrera será en nuestra metodología una carrera de rimas. Volviendo a Mary Poppins, todo depende de cómo se mire. Hoy en día escuchamos de forma recurrente la palabra gamificación, que viene del inglés gamification. Según Virginia Gaitán, la gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional, con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre otros varios objetivos. De esta forma, con la gamificación se facilita la interiorización de los contenidos de forma más divertida, generando experiencias positivas. Pero la gamificación está generalmente más asociada a los juegos de video, las redes sociales, etc. Sinceramente, en nuestro caso, en la experiencia de las ludotecas de palabras, del colectivo Lee
y del trabajo que hemos sistematizado, trabajamos con el término ludificación, que viene de la raíz latina ludus, juego, diversión o broma. Durante el Imperio Romano, ludi eran todas las actividades que tenían que ver con el esparcimiento, el pasatiempo o el recreo. Todas aquellas actividades que generaban diversión. Ya que estamos hablando de ello, es conveniente mencionar que hace 15 años nació la Ludoteca de Palabras, que es donde se reúnen todas o varias de las actividades de fomento y animación a la lectura creativa en ese jugar la poesía de la que ya venimos hablando. Y se ordenan en forma de circuito lúdico, que veremos más adelante. Nuestro enfoque de trabajo es lúdico, ya que el juego es un factor indispensable, nos permite construir nuevos conocimientos, experimentando de manera individual y también colectiva. Todas las estrategias que planteamos tienen su base en el juego recreativo y divertido, y de esta manera tanto el mediador es un ludificador como los estudiantes, participantes, todos formamos parte del juego. Entonces el juego, nuestro enfoque es la forma que utilizamos para enseñar y aprender a través de la vivencia, aplicándolo de manera libre y participativa para conocer el mundo. Es una conducta que tiene una naturaleza representativa, simbólica o de orden imaginario y tiene distintas cualidades. Puede ser de uso didáctico, respetando la naturaleza y estructura diferencial de cada persona, y también mediante el juego es posible advertir los intereses particulares de una persona, su carácter, sus inclinaciones y su estado emocional. Y también ayuda a establecer límites, por lo que ya hemos hablado del respeto a las reglas y a los marcos de acción. Fortalece la tolerancia a la frustración y favorece el progreso de habilidades sociales, mentales y físicas. El juego es el medio por el cual es posible expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos de forma espontánea y libre, que es muy importante cuando estamos trabajando poesía, literatura y creatividad. Ya que hemos hablado de la ludificación, es momento de hablar de la ludoteca de palabras. ¿Qué es la ludoteca de palabras? ¿Y qué es una ludoteca de palabras? La ludoteca de palabras se creó el año 2005 junto al grupo Chuimampi Ser de Corazón y luego continuó con el colectivo Lee. Es una metodología de trabajo de la cual nacen varias estrategias y que quiero compartir con ustedes. Voy a relatar, la voy a definir y bueno, les voy a contar de qué se trata. Las ludotecas de palabras son espacios lúdicos de recreación con el lenguaje, con la palabra, donde los juegos y juguetes son las palabras y todo aquello que se relaciona. Poemas, rimas, cuentos, relatos, personajes, haikus, caligramas, con el fin de animar a la lectura y escritura creativas para desarrollar competencias y habilidades cognitivas y sociales. Finalmente, la competencia literaria. Las ludotecas de palabras se organizan generalmente como circuitos lúdicos para distintas edades, dispuestos en rincones donde se llevan a cabo diferentes juegos, estrategias y dinámicas de fomento a la lectura y la escritura creativa, dependiendo de los objetivos que deseamos alcanzar y el número de participantes, con el propósito de formar lectores o electores y hacer de la lectura y la escritura vivencias gozosas, significativas e inolvidables. Allí los niños, jóvenes, familias y adultos, toda la comunidad, juegan y se divierten
mientras los aprendizajes van formando a los lectores y plantando la semilla del gusto y el hábito de la lectura. Esa sería más o menos la definición de una ludoteca de palabras. Por si no lo recuerdas o no lo sabes todavía, ludoteca viene del latín ludus, juego, juguete, y del griego teque, caja, lugar donde se guarda algo. Seguro estarás pensando ya en biblioteca, discoteca, pinacoteca, hemeroteca o gliptoteca, ¿verdad? Bueno, entonces una ludoteca es básicamente como una caja de juegos. Y ya de forma más compleja, es un espacio donde los niños pueden aprender jugando, divertirse y desarrollar su imaginación y creatividad. Además, pueden encontrar amigos con quien jugar y juegos adecuados a su edad y de acuerdo con sus preferencias, desarrollar también habilidades sociales. Yo le añadiría que es un espacio para todas las edades, pues las ludotecas pueden ser para jóvenes, adultos, también familiares, mixtas, etc. Pienso que no son exclusivas de los niños y niñas. Volvemos a que todo depende de dónde se mire o cómo se mire. Según la RAE, ludoteca, nombre femenino, lugar público que dispone de juegos y juguetes con los que los usuarios pueden jugar. Es el espacio donde se realizan actividades lúdicas de juegos y juguetes, especialmente en educación infantil, con el fin de estimular el desarrollo físico y mental y la solidaridad con otras personas. Esto amplía el panorama. A mí me recuerda en cómo una vía pública con cuadros pintados, donde uno puede dar un salto y entrar al espacio lúdico. ¿Recuerdas la escena de la película donde el desolinador, los niños y Mari entran de un salto a las pinturas de tiza sobre la vereda? Existen muchos tipos de ludotecas, públicas, especializadas, escolares, itinerantes, circulantes, hospitalarias, etc. En la categoría de ludotecas relacionadas a la promoción y animación de la lectura encontramos del cuento, del cómic, del libro, de personajes literarios, de autores, del proceso y la fabricación de un libro, pero yo no encontré ninguna que promueva en general la escritura y la lectura de forma simultánea, es decir, no encontré una ludoteca de palabras y tampoco una ludoteca especializada en el trabajo de la poesía, es decir, en los elementos del género lírico, como las que se presentan en la sistematización del libro Jugar la Poesía y que presentamos en esta charla. Es importante decir que cada ludoteca tiene objetivos y características, además de requerimientos especiales. Sin embargo, en todas ellas el objetivo común es el juego. En nuestro caso, la ludoteca de palabras, como su nombre lo dice, es entonces un espacio de juego con las palabras. ¿Cómo nace entonces la idea de la ludoteca de palabras? Nace a partir de necesidades y problemas a resolver, también de preguntas. ¿Puede ir el juego más allá del libro y más allá de los juegos de palabras? ¿Es posible divertirse al escribir y leer en el aula? ¿Es posible escribir sin usar papel y lápiz? ¿Es posible leer y escribir sin estar sentado en una banca? ¿Qué aburre, molesta o frustra a los lectores ¿Qué metodologías, corrientes o autores han trabajado en esta dirección? Así, como les dije en la introducción, pasamos por muchas corrientes y la ludocreatividad es un concepto muy importante para el método que aplicamos. Nos interesa mucho la posibilidad de interacción heterogénea,
coeducación y participación de varias edades y el estímulo constante. La ludoteca, al ser un espacio diverso, donde no hay jerarquías, la libertad de elegir es un principio. Leer, legere, elegir. Por lo tanto, los sujetos activos de una ludoteca son electores. El lector es un elector en la medida que aumenta su capacidad argumentativa, en la medida que lee, piensa, ejerce con mayor eficacia el derecho a la libertad de expresión, derecho fundamental en tiempos de democracia. Las ludotecas de palabras tienen como uno de sus objetivos la lectura, la capacidad de elegir, y otros procesos basados en las dinámicas aquí compartidas. Elegir los juegos, elegir las dinámicas, elegir con quién jugarlos, para qué, desde qué enfoque. Esto también es un reto para el mediador y para el educador, para el padre y la madre de familia y el animador de la lectura. Ciertos objetivos de la ludoteca de palabras son también, además de jugar, conocer el lenguaje figurado, el lenguaje poético y el potencial lúdico creativo como punto de partida. Si bien la poesía es un género complejo con varios elementos estructurantes, hemos tratado de simplificar con el objetivo de que los participantes introyecten la mayor parte de sus elementos de la forma más sencilla. Para ello trabajamos qué es la poesía, el trabajo del poeta. Nos centramos sobre todo en el ritmo, un poco de la rima y la imagen poética. A través de algunas de las dinámicas también trabajamos la enunciación o voz poética, y es a partir de esos elementos que pueden verse algunos otros, pero esos son los elementos básicos con los que trabajamos. Es posible que a través de las preguntas de los participantes o de la edad de ellos puedan surgir, por ejemplo, a través de la imagen poética, la metáfora, la comparación, el símil, etcétera, y hacer aclaraciones más concretas. Lo mismo en el tema del ritmo, la rima perfecta, imperfecta, etcétera. Se va profundizando dependiendo del tiempo del taller, del tipo de poeta o poesía que se trabaje y del objetivo que nosotros hayamos trazado, del tipo de autor. Por ejemplo, si hacemos un trabajo de poesía visual o caligramática, dependiendo de cuáles estrategias o ejercicios vayamos a ampliar, etc. Las estrategias y dinámicas de animación a la lectura que vamos a presentar pueden utilizarse de forma libre, suelta, en talleres de poesía, de animación a la lectura y escritura creativa, pero también en ludotecas de palabras, en circuitos lúdicos. Al principio nosotros las organizamos en forma de talleres, pero vimos que eso es más complejo para las familias y algunas veces para los educadores. Por eso optamos también por compartirlas en forma de ludotecas, de circuitos lúdicos, que es más simple. Pero siéntete libre también de usar las estrategias en la forma que tú quieras, de forma suelta. Sin embargo, creemos que los circuitos lúdicos son una buena opción, también para un tiempo de crisis como el que vivimos, en el que un circuito lúdico puede organizarse en la casa, en el parque, en la calle, en el centro educativo, sin mayor dificultad. ¿Qué es un circuito lúdico? ¿No? Hay distintos tipos de espacios lúdicos, no todos funcionan como circuitos, pero sí muchas veces la ludoteca de palabras requiere funcionar como un circuito. Es decir,
como un recorrido, ¿no? Dentro de un espacio interior o al aire libre se forman lo que se llaman estaciones o rincones que tienen juegos o materiales lúdicos dispuestos por cierto orden o alternado con uno o varios propósitos. Como lo lúdico tiene que ver con la recreación, pero también con la educación, organizamos estos juegos de manera que haya un circuito ordenado, lógico o incluso secuencial, donde los participantes puedan seguir ese orden hasta llegar a una meta. Los criterios de la organización de este circuito dependen de muchos factores: los objetivos de la ludoteca que organices, la edad, el número de participantes, tu propio espacio si es que lo haces en tu casa, la temática, los materiales que tengas, etc. Es posible también utilizar, como he dicho, las estrategias sueltas, pero creemos que de un circuito lúdico se obtienen mayores beneficios porque puedes alternar distintas estrategias, distintos objetivos y así lograr mayor introyección de diferentes aprendizajes. La planificación de un circuito lúdico es importante y en el caso específico de ludotecas de palabras se organizan de distintas maneras y también de distintos tipos. Por ejemplo, puedes organizar una ludoteca de poetas, como hemos dicho, una ludoteca de fomento a la lectura de un solo libro, o hacer la ludoteca de narración oral, una ludoteca callejera, una ludoteca de poesía visual y de vanguardias literarias para jóvenes, dependiendo de la temática que desees tocar. En nuestro caso hemos adaptado en espacios muy pequeños, desde un aula de 2 por 3 metros a gimnasios enormes, patios traseros, bibliotecas infantiles, en medio de la selva amazónica al aire libre, donde incluso hemos tenido 450 niños en una mañana. A veces sabíamos cuántos participantes íbamos a recibir, otras veces teníamos que improvisar para saber cómo organizar cada rincón. Lo que sí es que cada uno de los rincones de la ludoteca debe tener su propio tiempo y espacio, generando una especie de ambiente que vaya conformando un circuito general. Por ello, como decía, es fundamental decidir el objetivo del recorrido y el objetivo de cada rincón. Y planificar con antelación los juegos, las dinámicas, las estrategias a trabajar e imaginar el circuito o planificarlo para entender la lógica. Las estaciones también deben tener bien claras las reglas para explicarlas a los niños y, si es posible, dependiendo de la edad, deben tener un mediador. Pero suele suceder que los chicos, los participantes, entienden muy rápido las reglas de los juegos y empiezan a jugar solos, y cuando llegan más participantes ellos mismos empiezan a explicar las reglas a los demás y van fluyendo en las secuencias rápidamente hasta llegar al final. Una clave de la ludoteca es la ludotecaria o el mediador. Para que una ludoteca de palabras o de cualquier tipo funcione, se necesita un ludotecario o una mediadora. Es quien va a guiar los juegos, las estrategias, las dinámicas, quien va a motivar a los participantes, que normalmente son niños, jóvenes, familias. Sin embargo, lo ideal en una ludoteca es la autonomía. Mientras más conocen los juegos los participantes y mientras más claro es el circuito y las reglas, menos tiene que hacer el mediador. Simplemente dar las instrucciones de los juegos a quienes no las conocen, establecer reglas muy claras y supervisar que los juguetes o los juegos no se maltraten, y siempre, siempre recordar las reglas, el orden y la limpieza.
colaborar en casos de dificultad, facilitar material, etc. El ludotecario o la mediadora puede ser un maestro, un padre, incluso uno de los mismos niños o participantes o cualquier animador. El mediador suele ser una persona con experiencia en educación y en nuestro caso un amante de la lectura y la escritura. Es sobre todo alguien capaz de despertar inquietudes lectoras en los participantes. Sin embargo, impulsamos a los pequeños a que asuman también el rol de mediadores y de ludotecarios. Eso es muy importante. Estrategias, dinámicas y juegos de animación a la lectura y la escritura creativas a través de la poesía. Ahora sí, de aquí en adelante y para ti, todas las estrategias. Úsalas, transfórmalas y adáptalas a tus gustos y necesidades. La idea es que en el aula, la biblioteca o el hogar tengas disponible una variedad de estrategias y así no recarguemos de un solo tipo de actividades a los participantes. Las actividades que se presentan están estructuradas a partir de un título, el tipo de actividad, contenidos, objetivos, materiales, tiempo, procedimiento, cierre y o evaluación, puntos clave, anexo y hoja de trabajo en algunos casos. La poesía en la educación es esencial y puedes utilizarla de muchas maneras. Puedes utilizarla de forma cotidiana como rompehielos, de forma estructurada para conocer los elementos del género poético o lírico. Puedes utilizarla como excusa para ejercitar el músculo de la escritura, etc. Depende cómo organices tus objetivos. Puedes hacer un taller de poesía, puedes hacer una ludoteca de palabras o puedes insertarla dentro de tu estructura curricular en el aula, incluso como hemos dicho, con la experiencia de la gamificación en las clases online. Lo que vamos a ofrecer ahora es una serie de juegos y dinámicas. Una estrategia del tipo rompehielos de integración y desinhibición se llama nombres nuevos. Podemos bautizarnos o ponernos nombres nuevos según el tema o el contenido de las lecturas con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando poemas de amistad, de amor o de algún autor en especial que trabaje, por ejemplo, el tema de la naturaleza, podemos jugar con palabras a partir de nuestro propio nombre y reflexionar sobre el campo semántico que se está trabajando para determinar el tema del taller. O, por ejemplo, si algún poeta trabaja el tema del mar o el tema del universo, como Huidobro, podemos volver a bautizarnos. Por ejemplo, estrella, planeta, galaxia, universo, dependiendo de las letras de nuestros nombres. Hay así un montón de actividades de rompehielos con los que se pueden jugar. Si bien la guía a jugar la poesía tiene casi 50 estrategias de animación a la lectura y escritura creativa, vamos a presentar las más importantes y que muchas veces tienen más éxito. Una de ellas es el juego de sílabas. Es muy sencillo de hacer en casa, de gamificar y de ludificar. Es de tipo de animación y sus contenidos tienen que ver justamente con trabajar las sílabas, la escritura sin lápiz ni papel y la formación de palabras, así con el trabajo de vocabulario y la
acentuación. Entre otros objetivos es sensibilizar en relación a los juegos de palabras para que los participantes encuentren placer identificando y construyendo palabras. Los materiales que necesitamos son palabras divididas en sílabas. Nosotros usamos cartulinas aproximadamente de 8 centímetros de alto por 15 de largo, lápices, papeles y marcadores para trazar las sílabas en las cartulinas. En cuanto al desarrollo, si estás en un circuito lúdico, puedes recibir grupos de 5 o 6 participantes. Hemos recibido hasta de 10 participantes. Si estás jugando en casa, puedes jugar con la familia, con quienes estén, y se colocan las tarjetas sobre la mesa de manera ordenada, y se proporciona papel, lápices o bolígrafos a los participantes. La idea es que colocadas las fichas sobre la mesa o sobre el piso, que también se puede jugar, las personas juegan una especie de Boggle, si conocen el juego, y puedan encontrar, sin tocar las palabras, el mayor número de palabras que están distribuidas. Se puede leer las sílabas de forma horizontal, vertical, en zigzag, saltando las sílabas, ¿no? Cada 10 minutos se puede hacer un terremoto, es mover las sílabas para que se puedan encontrar diferentes palabras. Una de las reglas más importantes es la ortografía. Al final o después de haber tomado el tiempo, por ejemplo los 10 minutos, es importante controlar la ortografía, y también se les puede decir que quien más palabras encuentre gana, o quien más palabras encuentre con mayor cantidad de sílabas, y se pueden poner otro tipo de obstrucciones dependiendo del nivel, la edad de los niños o de los participantes, como por ejemplo encontrar solo verbos, solo adverbios o solo palabras relacionadas a una temática. Por ejemplo, tú puedes construir tu juego de sílabas a partir de un poema que has trabajado o de un libro que has trabajado, de manera que al dispersar las sílabas van a salir ciertas palabras que hayas sacado o, entre comillas, recortado de ese poemario. O si quieres trabajar valores o medio ambiente, etc. Como punto clave de este juego de sílabas es que el conteo de sílabas ayuda muchísimo a comenzar a trabajar el ritmo, y para un nivel avanzado, al momento de leer y escribir poemas, conocer cuántas sílabas tiene una palabra es importante para la métrica. También con niños más pequeños se ha jugado que con las palabras encontradas se ha escrito un cuento, se ha escrito un poema, etc. Hay muchas variantes del juego de sílabas y es muy divertido, y cuando los participantes ya lo conocen lo juegan como calentamiento o a mitad de la clase para relajarse. Incluso construyen sus propias tarjetas y tienen su propio mazo de juego de sílabas. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Es una estrategia de tipo de animación e interacción. Como contenidos tiene la enunciación, la voz poética, la lectura, la creatividad, los roles y la dramatización. Sus objetivos son conocer la enunciación o la voz poética, practicar la lectura en voz alta, la modulación, el tono, volumen, etc., y motivar a la caracterización y dramatización. Como materiales de esta estrategia tenemos poemas o fragmentos para leer y dramatizar,
fichas en las que escribimos personajes, interlocutores, sonidos, objetos, animales y una bolsita o una caja mágica o un baúl para extraer las fichas poco a poco. El tiempo de duración del juego depende del número de participantes y lo que tarden en adivinar. También en el tiempo en el que les motive. Generalmente me ha sucedido que quieren jugar y seguir y seguir y seguir jugando. Entonces hay que ponerles un límite. Cada participante actúa o dramatiza el poema o el fragmento que le tocó leyéndolo en voz alta por un tiempo breve. Vamos a ver el procedimiento. Nos dividimos en 2 equipos o grupos. En el caso de que también se puede jugar con 2 personas y también funciona online. Se reparten los poemas o los fragmentos o libros que deseamos animar a leer a los participantes. Funciona muy bien con los poemas por el tema de la voz poética y la mediadora o el mediador dice que ha llegado del mercado de las palabras mágicas y muestra su bolsa, su caja o baúl y que ha conseguido allí palabras mágicas con el poder de convertirnos en seres o cosas maravillosas. Elegimos qué equipo va a comenzar a dramatizar, puede ser por piedra, papel o tijera, lanzar una moneda, etc., de alguna manera acordada y justa, y alguien comienza a sacar sin mirar una ficha de la bolsa o de la caja, o si es en gamificación, puede ser por algún tipo de ruleta, etc. A continuación, uno de los participantes comienza a leer este poema o fragmento según le ha tocado en la ficha. Por ejemplo, como fantasma, como mono, como hormiga, como soldado, cantando, como una campana, como un comentarista deportivo, como un monstruo, como un loro suave, etc. Los miembros del otro equipo deberán adivinar en un tiempo acordado previamente cómo, qué o como quién está leyendo el poema o fragmento la persona que lo dramatiza. Si bien hay una voz intrínseca en el poema, la idea es enfatizar que los poemas pueden leerse más rápido, más lento o con una voz distinta y después reflexionar juntos sobre las formas de leer, sobre los personajes que pueden leer un poema y sacar conclusiones al respecto, además de dramatizar, jugar y soltarnos y divertirnos un poco. Mi cuerpo mí es una estrategia para el módulo o el momento de la imagen poética y la metáfora. Es muy útil para trabajar la comprensión de la lectura y el pensamiento analógico. Sus objetivos son aplicar y reforzar los conceptos de comparación, sentido figurado y la metáfora. La idea es proyectar metáforas comparando nuestro cuerpo con el tema central o el tema que estemos trabajando y producir textos utilizando comparaciones, lenguaje figurado y, si es posible, llegar a la metáfora. Nuestro material ideal, porque siempre se puede adaptar, son pliegos de papel, marcadores o material para pintar. Pueden ser lápices de color, pintura, crayolas, cinta adhesiva, hojas de papel, lápices y gomas de borrar. Hay una variación en el material que hemos utilizado, que es hojas más pequeñas y plastilinas. Hemos variado bastante esta actividad dependiendo la unidad educativa o el grupo etario con el que hemos trabajado, etcétera, ¿no? Pero siempre funciona bien. El procedimiento es que
Cada participante debe tener un espacio cómodo donde trabajar. Se puede utilizar la pared, la mesa de trabajo o el piso, dependiendo también del material que utilizamos. Y la idea es pedir a los participantes que dibujen el contorno de la silueta de su cuerpo en el pliego de papel. Puede ser de tamaño natural, si es así un compañero puede ayudarles a dibujar su silueta o el mediador, y si es un papel pequeño pueden hacer la silueta de una figura humana. Explicamos a cada participante que dentro de la silueta va a dibujar todo lo que se imagine y se le ocurra relacionado al tema de los poemas que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de Yolanda Pedregal, nosotros hemos trabajado el mar. En el caso de Julio de la Vega hemos trabajado nuestros paisajes interiores. En el caso de Blanca Bitúter hemos trabajado la ciudad. En el caso de Oscar Cerruto hemos trabajado los sueños, etc. En el caso de diferentes poetas se puede trabajar cualquier tema, o si también estamos trabajando cuento u otro género literario, podemos también escoger temas distintos. También vamos estimulando a los participantes mientras pintan o dibujan que imaginen su cuerpo como ese tema. Vamos a asumir que estamos trabajando Blanca Bitúter, que estamos trabajando los fragmentos de sus poemas sobre la ciudad. Entonces les vamos haciendo preguntas. Por ejemplo, si tu cuerpo fuera una ciudad, ¿qué sería tu cabeza? O tus brazos, ¿a qué se parecerían si tu cuerpo fuera una ciudad? Y así podemos ir llegando al estómago, a la nariz, al cabello. Imaginen ustedes ahora que si su cuerpo fuera una ciudad, ¿qué serían sus pies? ¿Qué serían sus ojos? ¿Qué serían sus cejas, sus mejillas? O en el caso del mar, ¿no? Si su cuerpo fuera un mar, ¿qué serían sus cabellos? ¿Qué serían sus dedos, sus uñas? ¿Qué sería su ombligo si su cuerpo fuera el mar? O en el caso de Vicente Huidobro, el poeta chileno, ¿qué sería tu espalda si tu cuerpo fuese el universo? ¿Qué serían tus rodillas, tus hombros, tus pupilas? ¿Qué serían tus pupilas si tu cuerpo fuese el universo, tu lengua, tus orejas? Entonces estas preguntas van abriendo la imaginación. A la pintura o a la plástica si se trabaja con plastilina, con collage, etc. La idea es que los participantes vayan plasmando esto en imágenes. Una vez terminado, se puede trabajar de dos formas. Primero, pedimos a los participantes cuando hayan terminado que nos digan qué es lo que han plasmado en el papel. Por ejemplo, si hemos trabajado el universo con Vicente Huidobro, hemos tenido respuestas como que las más comunes: mis ojos son estrellas, o mis ojos se parecen a dos estrellas, primero a partir, o son como dos estrellas a partir de la comparación, incluso hasta llegar a decir mi corazón es un agujero negro. O mis manos son cohetes, etcétera, ¿no? En el mar mis cabellos son algas, mi cuerpo es la arena, mis manos son estrellas de mar. Y entonces vamos anotando en el pizarrón y luego ellos anotan en una hoja de papel y se va formando un poema. Y luego vamos explicando la diferencia que ya se ha trabajado antes en varias actividades y ellos ya van conociendo entre la comparación y la metáfora, que carece de el cómo o el se parece a, y van puliendo su texto. Y es una actividad muy bonita porque ya tiene un tema central, ya tiene una coherencia, se van trabajando los conectores, los signos de puntuación, y ellos van formando. También se puede hacer un poema colectivo y luego los poemas se
se pegan o se van formando junto a las imágenes. Otra posibilidad, si se trabaja en el pliego de papel grande, es que antes de trabajar en un papel aparte o sobre la pizarra, es que las imágenes poéticas, las comparaciones o las metáforas se escriban sobre la misma hoja, ¿no? Esto sobre todo en el caso de los niños más pequeños. Si los niños no pueden escribir, el mediador entonces ayuda a escribir y ellos lo hacen de forma oral. Esto también es muy importante porque pueden expresarlo de forma oral y uno ayudar a pasar a la escritura. Pero las metáforas salen, es increíble, salen casi automáticamente al pasar de la imagen y de la relación con el propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad, mis brazos son avenidas, mis cejas son montañas, etcétera. Mi cabeza es el sol, y de pronto el cuerpo va conformando un paisaje citadino, ¿no? Es muy interesante la consigna de mi cuerpo, mi cuerpo, mi ciudad, mi cuerpo, mi mar, mi cuerpo, mi universo, porque los involucra directamente con su cuerpo, sus emociones, su realidad, y pueden salir temas muy duros, muy profundos, con el que el mediador tiene que saber lidiar para estructurar este poema y estas imágenes y estos resultados. Dentro del procedimiento, como puntos clave, es importante hacer un cierre, como hemos dicho, trabajando las diferencias de el símil o la comparación y la metáfora, dar ejemplos y también las sugerencias de poder utilizar otros materiales o los materiales que se tienen a mano. La carrera de rimas ha sido uno de nuestros juegos estrella, de nuestras dinámicas que más ha gustado, porque es una carrera y la hemos tenido que jugar tanto en espacios muy pequeños como al aire libre, pero siempre ha tenido éxito porque ha sorprendido a los participantes al levantarse de sus asientos y empezar a correr para rimar. Los objetivos son introducir a la rima, trabajar el ritmo, la métrica y fomentar a la lectura. Como material necesitamos fichas para la carrera de rimas, por lo menos 4 mazos de fichas. Cada mazo de fichas tiene palabras escritas que riman entre sí. Pueden estar hechas de cartulina o de papel. Siempre recomendamos que el material pueda reusarse, entonces las hacemos de cartulina y las plastificamos, marcador y cinta masking o cinta adhesiva. En el procedimiento organizamos a los participantes en grupos iguales, colocamos en la pared o en la pizarra o en el espacio que tengamos disponible las 4 fichas de cada mazo. Y pedimos a cada grupo que forme filas a una distancia prudente de la pizarra o de la pared donde están las fichas. Es importante que marquemos una línea de partida de donde va a comenzar la carrera y mezclamos los mazos de las fichas formando 4 grupos con la misma cantidad de fichas que contengan una palabra de cada mazo. Por ejemplo, si tenemos la palabra lombriz, tendremos que tener perdiz, feliz, etc., ¿no? Otra palabra, ilusión, confusión, comunión, etc. Calle, valle, etc. Luna, cuna, etc. De esa manera ir conformando los mazos. Cada grupo recibe un conjunto de fichas, un mazo, y establecemos claramente las reglas para iniciar la carrera, tomando en cuenta que todos participan.
Comienza el juego. Una regla muy importante es que no se pasen de la línea y que el mazo lo va a tener la persona que va a estar al final de la línea y que se van a ir pasando las tarjetas hasta llegar al que está adelante de la fila. Leemos en voz alta entonces una de las palabras que está en la pizarra, por ejemplo, perdiz, y lo que deben hacer los que están al final de cada fila es buscar en sus mazos la palabra que rime con esa palabra, irla pasando hacia adelante, llegar al primero de la fila y empezar a correr. En la pizarra, en la ventana o en la pared ya hay cinta adhesiva lista para que puedan correr y colocar la palabra debajo de la que se mencionó. Hay dos criterios: quién llega primero, pero además si puso la palabra correcta. Por ejemplo, si debajo de lombriz puso perdiz. Después de cada turno, todo el grupo lee en voz alta las palabras colocadas en la pizarra. Los participantes deben guiarse por las palabras que suenan parecido y por la acentuación. Lombriz, perdiz. Después vamos a trabajar el concepto de rima, sobre todo si son más pequeños. Preguntaremos entonces, ¿suenan parecido? Y entonces vamos corrigiendo si es que hay errores. Si las palabras suenan parecido, ese equipo gana, ¿no? Y se van anotando los puntos. Vuelven a jugar con la palabra ilusión, calle, luna, y colocando sus palabras corriendo después de que hemos gritado la palabra determinada. También es importante preguntar a los participantes cuál es el lugar, la sílaba donde la palabra suena parecido. Esperamos sus respuestas, incluso podemos anotarlas y recalcamos que el sonido o la rima siempre se da al final de las palabras, que no siempre son perfectas. Por ejemplo, cuna, luna, a veces son imperfectas, como por ejemplo cuna, uña, que solo tienen las vocales iguales, pero que suenan parecido. Para el cierre o la plenaria, recordamos nuevamente que la rima siempre se da al final de las palabras y podemos crear juntos una definición de rima. También se puede pedir para una próxima vez que ellos creen su propio mazo, y si las palabras están plastificadas podemos incluso hacer un círculo donde están las rimas, etcétera, y hacer la carrera cuantas veces sea necesario, cambiando los equipos o jugando con sus nombres, etcétera. Esa es la carrera de rimas. Si bien, como hemos explicado, hay una gran cantidad de estrategias y hay una secuencia en la metodología, también pueden usarse sueltas para animar y fomentar el gusto por la lectura. Esa es la idea en esta charla. Entonces vamos a compartir el puente de palabras. El puente de palabras tiene los objetivos de motivar la escritura creativa, aplicar conceptos que hemos aprendido, escribir con el cuerpo y vivenciar las infinitas posibilidades de combinación de las palabras. De material necesitamos cartulina o papeles cortados en forma de lo que nosotros llamamos piedras, es decir, figuras más o menos redondeadas que parezcan piedras, no muy pequeñas. Pueden tener entre 20, 30, 40 centímetros, y deben tener palabras en el anverso y en el reverso. Lo que es muy importante es que necesitamos artículos, adverbios, sustantivos, adjetivos, todo tipo de palabras
y que los sustantivos, los adjetivos deben ser muy sugerentes. Lo que generalmente hacemos nosotros es extraerlos de los poemas, los fragmentos de poemas que estamos trabajando o del poema que estamos leyendo, del poeta, perdón, que estamos leyendo y estudiando, o mezclar varios dependiendo del objetivo que tengamos. De esa manera es más fácil que los versos que vayan a salir en la actividad del puente de palabras sean mucho más sugerentes. Un punto clave de esta actividad es enfatizar que al realizarla no estamos escribiendo oraciones, sino versos. Hay una estrategia bastante anterior para conocer la estructura del poema, las partes del poema. Y una de sus partes importantes es el verso, diferente a la oración. ¿Cómo procedemos a jugar? Hay que despejar un ambiente, si es posible amplio, porque nos vamos a mover. Ubicamos a los participantes en 2 equipos generalmente, pero también se puede jugar con un solo equipo, pero bueno, esta es la forma tradicional de jugar. Y colocamos el material disperso en el suelo, como podemos ver aquí, y como si fuera un puente de palabras, es decir, como si fueran piedras dispersas en el suelo, simulando que fuera un puente de piedras. A un lado puede estar el equipo A y al otro lado el equipo B. Y se designa una persona de cada equipo que también escriba en pliegos de papel o en hojas de papel o en la pizarra lo que se va a escribir, ¿no? Usualmente nosotros explicamos a los participantes que cada uno de los equipos debe cruzar de un lado al otro del río porque la ciudad se ha inundado. Participa una persona por turno y damos un ejemplo atravesando nosotros mismos el río y la idea es saltar sobre las palabras escribiendo un verso. No importa, sobre todo al principio, si el verso sale ilógico, como decimos, a diferencia de la oración, si no tiene un artículo, un sustantivo, un verso, un verbo, etcétera, y si sale bastante ilógico. La idea es animarlos a ir jugando con las palabras. Poco a poco los versos se van a ir formando de forma más lógica, pero tampoco es la idea. Pisando las palabras formamos versos. Cada uno tendrá su turno para cruzar y una vez que el participante logre cruzar, se va leyendo con todos el verso que se va produciendo. También los participantes, dependiendo del nivel de la edad, pueden ayudar. Si es que alguno queda trancado y no puede, por ejemplo, dice un verano solitario y se queda estancado en alguna palabra, pueden ayudarlo a encontrar algo que diga que, o tiene, o está colgando. Entonces pueden ir dirigiendo el verso. O también se puede poner la regla de que el agua del río está subiendo y de contar hasta 5 o hasta 10 y si no logró formar el verso, vuelve a su equipo para tener un turno después. Una vez que el participante ha formado el verso, se lo anota en la pizarra o en el papelógrafo y para finalizar leemos todos los versos producidos y pueden copiarlos en un papel como si fuera un cadáver exquisito. Hacemos un cierre señalando esta posibilidad de jugar con las palabras, de escribir con el cuerpo sin necesidad del lápiz del papel y se pueden ir haciendo lo que llamamos terremotos, como las palabras tienen, como las piedras, este material tiene anverso y reverso, se pueden ir cambiando cada cierto tiempo para dar mayores posibilidades y que ellos no estén siempre leyendo lo mismo en el piso. Es una actividad con el cuerpo. Entonces, enfatizar en la idea de escribir libremente, sin algo preestablecido, disfrutar el juego con las palabras y podemos enfatizar en construcciones muy libres, aparentemente desestructuradas,
por ejemplo, mares cayendo, agua rozando el cielo, o por el contrario, reforzar la coherencia y la sintaxis. Eso depende del objetivo que el mediador desee. Eso sería el famoso y reconocido ya puente de palabras, que es muy divertido y los invito a jugar en casa en familia. Definitivamente la poesía y la educación tienen una relación intrínseca, así como la poesía y el juego. Tomemos en cuenta que los niños tienen un conocimiento innato del mundo, de las cosas, un conocimiento con una lógica propia, que quizás les permite esta mirada libre de prejuicios. Ellos aceptan la fantasía y la libertad. Practican la poesía, la lectura y la escritura creativa en el aula y en la casa, así como en los patios de recreo. Por lo tanto, los invito también con sus familias a crear mundos con la poesía y a jugar con ella. Para terminar, quisiera compartir con ustedes algunas creaciones que en estos más de 15 años de trabajo algunos niños y niñas han realizado, por más pequeñas que sean, como poemas libres, como pequeños versos, a partir del trabajo en los talleres. Las montañas tienen entrañas, yo voy cantando, los tejados aplastando por la madrugada, yo levanto la mirada. Dayana González. Los minerales suenan musicales. Lorena Valda. También los niños y niñas escribieron poemas cuando realizamos la actividad de la visita de autor o autora, que es una de las actividades más desafiantes y más importantes. Tuvimos la suerte de contar con la visita de Juan Carlos Orihuela, Jorge Campero y Julio de la Vega hace muchos años. A Blanca Vitúter. Blanca, eres la luz de los poemas, como el sol alumbras la ciudad. También tus poemas están en las nubes. Víctor Marcani. Para Blanca Vitúter. Ríos de bondad corren por sus venas, blancas palomas como nubes en el cielo. Blanco y puro su corazón como una luna. Su cuerpo es una ciudad en forma de nido. Vanessa Apaza Quispe. Así también hicimos, por ejemplo, la actividad de escribirles cartas a los autores, de ilustrar sus poemas, etcétera. Con esto quiero cerrar con frases que los niños expresaron en los talleres y al trabajar en el aula. Los niños dicen: nunca me voy a olvidar de Julio de la Vega. Este taller es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ya no me duele la cabeza cuando leo. Me ha gustado ser poeta. Desde mi punto de vista, es esencial que la poesía esté en las aulas, en las casas, en las calles. Muchas gracias.